Grabación, ¿no? Buenas noches a todos, buenas noches a quienes nos estén siguiendo por Facebook y a quienes después vean este video tanto en Facebook como en YouTube. Les agradecemos estar nuevamente con nosotros en este diálogo constituyente número 26 que realizamos con fecha 13 de octubre de 2021. Estamos en la víspera de celebrar, de conmemorar el primer aniversario, el primer año de que se aprobó el proyecto de nueva Constitución Mexicana 2021 por parte del nuevo Congreso Nacional Constituyente, después de 3 años de trabajo, 20 sesiones. Entonces estamos pensando, por si gustan acompañarnos, en el día 24, que es domingo, 24 de octubre próximo de 2021, hacer una conmemoración, ver lo que se ha avanzado, lo que se ha planteado y lo que sigue, básicamente serían esos puntos. Y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el tema de los fines de la nación mexicana, que es el artículo número 7 de nuestra Constitución. Pero antes de iniciar, quiero saludarlos a cada uno de ustedes, a Pedro Caballero, a José María Rivas, a Jesús Amos Urrutia, que es uno de nuestros invitados, a Luigi Alvarado, a Itza, a Marcela Parra, Itza Díaz creo que es, y Otilia Valdés. ¿Cómo estás? Que es la co-conductora de este espacio. ¿Cómo estás, Otilia? Pues muy bien, buenas noches, esperando las propuestas de nuestros compañeros, su punto de vista y esperando también el primer año de la Constitución, viendo a ver qué tenemos con las gentes que han estado trabajando sobre la Constitución, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de continuar. ¿Tú qué dirías, Otilia, de este año, de 2000? ¿Tú te acuerdas que el año pasado se aprobó? ¿Qué sientes de este año? No, pues a mí me emociona mucho saber que hemos seguido creciendo, que la Constitución se ha discutido en diferentes partes y seguramente tendrán muy buenas propuestas los compañeros. Y además todo esto de los diálogos, yo creo que nos ha enriquecido mucho. Hemos tenido compañeros muy valiosos, la mayoría muy valiosos, que nos han dado muy buenas ideas. Y bueno, veamos qué podemos hacer Sí. para el año que entra. Estaba hace un momento comentando con Pedro Caballero Díaz, que está hoy de Morelia, lo que, pues todos los problemas que trajo la pandemia, entre ellos, pues que ya no, las últimas sesiones del Congreso Constituyente se hicieron por Zoom, pero también es una maravilla porque hemos estado avanzando mucho también a través de este medio de comunicación. Y pues hoy podemos tener a Jesús Amos Urrutia de Naucalpan y a Omar de la Rosa, está terminando su clase desde la Ciudad de México, para que nos ayuden a pensar y a repensar lo que es el proyecto de nueva Constitución Mexicana, que como sabemos no es un proyecto cerrado, no es un proyecto que ya se dé por terminado, es un proyecto que está abierto a pensarse, a plantearse, a desarrollarse, pero sí que tenemos la mira de ponerlo en práctica, ¿no? De De hecho, que esto, sí. no digo, aunque las reuniones presenciales son más ricas, mirar a las gentes y estar y discutir, este medio nos ha permitido estar en contacto con compañeros de toda la República que de otra manera tal vez no hubieran podido estar. Y eso yo Exactamente. creo que nos ha ayudado mucho. Sí. Pues el día 24 tendremos la sesión 21 del nuevo Congreso Nacional Constituyente. Recuerden que fueron 20 sesiones para poder aprobar el proyecto constitucional. Y hoy tenemos el diálogo constituyente número 26, que se va a referir al artículo 7, los fines de la nación mexicana, para lo cual tenemos como invitado a Jesús Amos Urrutia, y en un momento más se va a conectar Omar de la Rosa, quienes son nuestros invitados para comentar este artículo 7 referente a los fines de la nación mexicana. Habría que decir que estamos en la segunda etapa de los diálogos constituyentes, cuando ya estamos discutiendo punto por punto, bueno, capítulo por capítulo de la nueva constitución, del proyecto de nueva constitución, y hemos discutido, analizamos hace 3 semanas el preámbulo, ¿no? Cómo se
del contexto en el que surge este nuevo proyecto constitucional, las ideas generales, los puntos de referencia históricos en los que nos estamos basando, los pensadores a los que estamos refiriéndonos como inspiración de este proyecto constituyente. Y también hace 2 semanas revisamos lo referente al nombre del país, que recuerden que ahora ya estamos proponiendo que deje de llamarse Estados Unidos Mexicanos, por las razones que ustedes ya se imaginarán, la referencia a los Estados Unidos de América, entre otras cosas, y que se llame República Federal y Pluricultural de México, que sería la parte pluricultural. Vieron que Pablo Moctezuma Barragán decía que plurinacional también. Se hizo hace 2 semanas una reflexión sobre eso, si no se promovería la balcanización de México en caso de pensar que son muchas naciones, como en Bolivia, que se habla de la República Boliviana, pluricultural y multinacional de Bolivia, ¿no? Y la semana pasada estuvimos viendo con 3 invitados, los valores y principios del proyecto constitucional. O sea, lo que sí se ve muy claro es que está muy metodológica, está muy metódico el proyecto constitucional, los antecedentes, los considerando, la inspiración, y luego, qué es la república, y cómo se conforma la república en cuanto a geográfica y las ideas esenciales del proyecto federal y la democracia, donde se propone, por cierto, a la Ciudad de México, bueno, al Valle de México, como ciudad-estado capital, incluyendo los municipios conurbados que hoy pertenecen al Valle de México. Y luego, después de eso, pues los principios y los valores en los que estamos fundando este proyecto constitucional. Se hizo una reflexión muy importante sobre eso. Y el día de hoy, pues vamos a ver los fines de la nación mexicana. ¿Para qué es la nación? ¿A qué se dedica? Entonces, tenemos 2 invitados, repito, que es Jesús Amos Urrutia y Omar de la Rosa. En este caso, casi siempre pedimos que haga primero su intervención el que se esté incorporando al proyecto o el que lo vea un poco desde fuera, y luego alguien, como en este caso Jesús Amos Urrutia, que ha podido seguir todo el proceso de construcción, ¿no? Desde el inicio. Yo creo que Jesús estuvo desde antes de los primeros talleres. Él viene desde el movimiento de transformación social. Creo, ¿en qué año empezamos a vincularnos, Jesús? Pues yo tengo como 6 años Yo creo que en el más, ¿no? MTS, o más. Sí, yo creo que como desde 2012 por ahí, yo creo que, Sí. ¿verdad? Ya como 9 años que estamos en conexión contigo, y de ahí ha ido surgiendo todo este proyecto, porque tú eres integrante del movimiento de transformación social. Sí. Entonces, ya después vino el Consejo de Organizaciones Alternativas en 2013, y en 2015 el Consejo Yo Nacional creo del que Pueblo me Mexicano. integré exactamente cuando se formó el COALT. Ah, por ahí sí. Bueno, pues como ven, es toda una trayectoria. Entonces pensaba en hacer la lectura del artículo. Es un solo artículo, no es muy largo, es mediano, tampoco es muy breve, pero entonces quisiera... A mí me gustaría, porque yo la voy a leer, Bueno, pero ya con lo que yo pienso, ¿no? ¿por qué no hacemos una primera lectura que tenemos una gran lectora aquí, que es Marce, que nos lo ayude a leer, y Bueno, y después pues lo repasas tú en lo que vayas a decir, ¿no? sí, cómo no. ¿Les parece bien? Porque yo voy a hacer ¿cómo se llama? Voy a compartir lo que yo he escrito. Bueno, Ok, entonces le Pero pedimos a entonces Marce si nos tenemos ayuda. que Marce sí, nos diga claro, lo que... claro, con mucho gusto. Bueno, aquí lo tengo. Entonces leo capítulo 3, fines de la nación mexicana. Dice, fines nacionales, la nación y el autogobierno popular mexicanos tienen las siguientes finalidades: promover y desarrollar el buen vivir y la felicidad de todos los mexicanos, realizar una vida digna, segura, libre, tranquila, afectiva, en un ambiente de paz, progreso individual y colectivo, democracia participativa plena, equidad y justicia social. B,
proteger la vida digna y los derechos de todos los mexicanos, defendiéndolos de cualquier amenaza a su integridad física o psicológica y tomando las medidas necesarias para corregir las acciones que atenten contra ellos. C. Desarrollar las vocaciones y potencialidades de individuos y colectivos. D. Defender las diversas expresiones culturales del pueblo mexicano a través de su historia. E. Acrecentar, ampliar y desarrollar las expresiones culturales de los pueblos y de los sectores poblacionales. F. Estudiar, promover y proyectar las historias, las culturas nacionales y sus usos y costumbres en los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional. G. Garantizar los derechos individuales y colectivos, así como la soberanía y la independencia nacionales. H. Aprovechar de manera nacional, sustentable y sostenible. Racional, sustentable y sostenible los bienes naturales para el beneficio de la vida humana, animal y vegetal, con respeto e integración armónica con la naturaleza. G. Garantizar los derechos individuales y colectivos, así como la soberanía y la independencia nacionales. H. Aprovechar de manera racional, sustentable y sostenible los bienes naturales para el beneficio de la vida humana, animal y vegetal, con respeto e integración armónica con la naturaleza. Y formar y desarrollar empresas cooperativas, sociales y solidarias para lograr una comunidad económica nacional y contribuir a la cooperación internacional, disminuyendo los canales y redes capitalistas. J. Construir y desarrollar la sociedad del afecto, donde cada persona perciba el bien colectivo como algo propio y a su vez la comunidad se ocupe del cuidado y del mejor desarrollo de cada uno de sus integrantes. K. Asegurar y consolidar el autogobierno y autodeterminación del pueblo mexicano. L. Contribuir a la paz mundial y a la paz en cada país, al buen vivir de todas y las personas, de los pueblos y de los países del mundo, al cuidado y desarrollo de los ecosistemas del planeta Tierra. M. Solidarizarse con la lucha por la independencia en todas aquellas naciones sometidas sin que esto signifique intervención o participación militar. Muchas gracias, Marta. Pues ese es el no hay de qué. El artículo 7 del proyecto constitucional, que es un artículo central porque toda la Constitución tendría que organizarse para ir hacia esos fines y no a otras cosas, solamente hacia esos fines. Entonces, para eso vamos a tener a nuestros dos invitados, Omar de la Rosa y Jesús Amos Urrutia. Omar de la Rosa, decíamos, se va a conectar hacia las 8:25 más por cuestiones laborales, que él termina su clase más o menos a esa hora, inmediatamente se va a conectar. Y entonces le vamos a pedir a nuestro otro invitado de esta noche, que es nuestro compañero y amigo Jesús Amos Urrutia, pues que haga su reflexión inicialmente, después ya Omar, aunque Omar a mí me hubiera gustado que escuchara también lo que nos tiene que decir Jesús, pero vamos a ver de qué manera lo articulamos. Antes de que tome la palabra, pues ya está entrando Omar. Antes de que tome la palabra Jesús Amos Urrutia, le vamos a pedir a nuestra compañera Otilia Valdés que lea la semblanza de Jesús Amos Urrutia para que todo el mundo sepa quién es Jesús Amos Urrutia, y le damos la bienvenida a Omar de la Rosa, a quien le tocará intervenir inmediatamente después de Jesús. Otilia, por favor. Está cerrado tu micrófono, Otilia, por favor. Qué barbaridad, siempre se me olvida el micrófono, pero ahí va. Bueno, pues nuestro querido compañero Jesús Amos Urrutia Silva, él es egresado del Museo de San Ildefonso. Estudió la carrera de físico experimental que no terminó para cambiar de la carrera a la de computación y sistemas, en la cual ingresó por competencia. Dentro de esta carrera se mantuvo la mayor parte de sus años de trabajo en la banca, aunque también participó en 2 empresas industriales transnacionales, también en competencia. Su última actividad laboral fue como director de sistemas de la Fiscalía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
Durante sus más de 50 años de trabajo, vivió inconsciente de la situación de México y del mundo. Y todo fue competir. Cuando despertó a la realidad hace 12 años, que por accidente se integró al MTS, ha participado en lo posible en todo lo que se ha avanzado y junto con todos los compañeros del MTS, del COAT, del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y del Constituyente, y ha tratado de participar en el diseño de lo que ha de ser el nuevo mundo. Pues esta es una pequeña semblanza del compañero Amos Urrutia y le damos la palabra para que ya inicie. Adelante, Jesús. Bueno, antes de empezar, quiero aprovechar un acontecimiento que recién sucedió. Resulta que hace poco más de 100 años, Rusia hizo su revolución y en esa revolución mató a los zares del momento, a la familia cercana, pero resulta que muchos parientes de los Romanov salieron de Rusia y se fueron a otros países en Europa. Y como todos buenos políticos, tenían capital en los bancos de esos otros países. Después pasaron 100 años, vino Stalin, hizo purgas para que se quitara la gente la costumbre de depender de los zares. Mató millones de gentes para eso. Y resulta que cuando se desintegra la URSS, los Romanov vuelven a Rusia y, como tenían capital, pues se hacen capitalistas en Rusia. Y resulta que la semana pasada se casó uno de los descendientes de los Romanov y la guardia, o sea, los militares, hicieron guardia de honor en la boda de esta persona. ¿Qué significa esto? Que la sumisión no se acaba ni con castigos, ni con muertes, ni con nada. Seguimos sometidos todos a nuestras costumbres. Entonces, por eso a mí me preocupa mucho en nuestra Constitución que no cambiemos la sumisión por responsabilidad. Nosotros tenemos que empezar a hacernos responsables, porque decimos el gobierno, no, nosotros, cada uno, yo, tú, nosotros, todos. Entonces, ahora voy a plantear lo que yo estoy proponiendo, precisamente cambiando nuestro lenguaje para que empecemos a tomar responsabilidad de lo que estamos haciendo y queremos hacer. Entonces, voy a compartir ay, caray, ¿dónde estás? Perdón, ahorita lo encuentro. Por Facebook nos está siguiendo Ángel Reinaga Estrada. Le damos un saludo desde aquí. Adelante, Jesús. Sí, voy. Bueno, entonces, dice, la nación y el autogobierno popular mexicanos tienen las siguientes finalidades. Yo digo, todos los mexicanos como gobierno, a sabiendas de que la vida de cada uno de nosotros es nuestro máximo bien, nos proponemos las siguientes finalidades. Ya no decimos qué hay que hacer, sino decir, promovemos y desarrollamos el que todos los mexicanos vivamos bien y que la felicidad de todos sea realizar una vida digna,
segura, libre, tranquila, efectiva, en un ambiente de paz, progreso colectivo e individual, en donde podamos participar de manera plena con equidad y justicia social. Estamos asumiendo la responsabilidad. B, protegemos los derechos de todos los mexicanos, defendiéndonos de cualquier amenaza a nuestra integridad física o psicológica y tomando las medidas necesarias para corregir las acciones que atenten contra nuestras vidas o nuestros derechos. C, promovemos el desarrollo de las vocaciones y potencialidades de individuos y colectivos. D, promovemos, ampliamos y desarrollamos las diversas expresiones culturales del pueblo mexicano que interesen a las diferentes costumbres a través de su historia. E, investigamos sobre la riqueza cultural de nuestros antepasados y adoptamos costumbres para enriquecer nuestra cultura actual. F, estudiamos, promovemos y proyectamos las historias de las culturas nacionales y sus usos y costumbres. G, garantizamos los derechos colectivos e individuales, así como la soberanía y la independencia nacionales. H, aprovechamos de manera racional, sustentable y sostenible los bienes naturales para el beneficio de la vida humana, animal y vegetal, con respeto e integración armónica con la naturaleza. Y formamos y desarrollamos empresas cooperativas sociales y solidarias para lograr una comunidad económica nacional y contribuimos a la cooperación internacional, disminuimos la dependencia de los canales y redes transnacionales. J, construimos y desarrollamos la sociedad del afecto, donde cada persona percibe el bien colectivo como algo propio y a su vez cada comunidad se ocupe del cuidado y del mejor desarrollo de cada uno de sus integrantes. K, aseguramos y consolidamos de manera permanente nuestro gobierno y autodeterminación del pueblo mexicano. L, contribuimos a la paz mundial y a la paz en cada país, al buen vivir de todas las personas de los pueblos y de los países del mundo, con énfasis y cuidado al desarrollo de los ecosistemas del planeta Tierra. Y M, nos solidarizamos con la lucha por la independencia en todas aquellas naciones sometidas y a la interdependencia que permite el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del mundo, sin que esto signifique nuestra intervención o participación militar. Como ven, son los mismos párrafos, pero apropiándolos, tomando nosotros la responsabilidad de que se lleven a cabo. Ya hay que dejar esa separación gobierno-pueblo. Somos lo mismo. Gobierno y pueblo somos lo mismo. Y nosotros, por eso en aquella letra B, que yo hablo de la responsabilidad, en esa responsabilidad es el equivalente a que cada uno de nosotros estemos haciendo el juramento que hace el presidente al tomar el poder, que nos vamos a comprometer a que esto se cumpla. Entonces, como ven, pues en realidad no hay un gran cambio y no hay ningún cambio. El único cambio es que nosotros tomamos la responsabilidad del caso. Eso es lo que yo quería comentar al respecto de estos fines nacionales. Pues muy interesante. Quitamos entonces ya la proyección. Muy interesante, Jesús. Lo que se entiende básicamente es que estás de acuerdo con todos los fines nacionales, pero en lugar de ponerlos en infinitivo, ponerlos como que nosotros son nuestros fines de todos los mexicanos. Exactamente. Y eso pues desde el encabezado, ¿no? No es una cuestión de la nación y no es una cuestión del autogobierno popular, sino de todos. Bueno, pues vamos a escuchar ahora la participación de nuestro otro invitado que ya está aquí conectado. Espero que haya escuchado lo que dijo Jesús, porque tuvo problemas con su conexión, se salió y volvió a entrar. Pero aquí está ya Omar de la Rosa,
Le agradecemos mucho por estar aquí a Omar de la Rosa. Está haciendo ejercicio preparatorio antes de hacer su intervención. Entonces, le vamos a pedir a nuestra compañera Otilia que nos diga quién es Omar de la Rosa y luego ya le damos la palabra a Omar. Bueno, pues el maestro Omar de la Rosa tiene una maestría en pedagogía por parte de la UNAM y también tiene estudios de doctorado en pedagogía por la misma universidad. Es director académico de la revista Intercontinental Psicología y Educación. Profesor en la maestría de docencia para la educación media superior. Especialidad en ciencias sociales en la UNAM. Es también miembro del Consejo de Transformación Educativa y también del Colegio de Pedagogos de México. También es miembro fundador de la Red Multidisciplinaria sobre la Formación y Educación. Tenemos mucho gusto de que esté con nosotros el maestro Omar de la Rosa y le damos la palabra. Omar, puedes empezar. Adelante. No se escucha, Omar. Está cerrado tu micrófono. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nada más confírmeme, por favor, si me escucho bien, si no tengo problemas de audio, porque ahorita mi red estaba haciéndome una mala treta, oiga, y estaba preocupado por eso. Sí, se oye bien. Pero pues primero, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Me siento en verdad pues, muy honrado porque mi formación dista mucho de lo político, al menos en un sentido académico, pues también dista de lo jurídico, y el que me hayan contemplado para comentar este proyecto tan fabuloso que es la nueva Constitución mexicana, en verdad es un reto, ¿no? Pero también es un gran privilegio y un honor. Muchísimas gracias, doctor Mureta, por la invitación. Y lo que van a escuchar pues, son comentarios, ni siquiera me atrevería a llamarlo análisis, simplemente son comentarios que se me vinieron a la mente, a la cabeza, ¿no? Conforme iba leyendo el artículo 7, que es el que se está discutiendo en este momento referente a los fines de la educación. De la y nación. Son ideas, repito, no fines de la nación, ¿no? Sí. Ideas que pues, se me vinieron a la cabeza, pues, y fundamentadas pues, en mi formación, que es la pedagogía, ¿no? Y entonces, pues lo que van a escuchar ahorita, espero no estar muy fuera de tono, ¿no? A lo que se ha venido escuchando en sesiones anteriores, porque lo que, repito, estaremos por compartir, tiene un sesgo educativo, socioeducativo y pedagógico, ¿no? Voy a compartir pantalla. Sí. Sí se puede, ¿verdad? Sí estoy claro, habilitado sí. para compartir pantalla. Perfecto. Y bueno, la idea es esa apertura a diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces es muy importante lo que tú puedas decir, Omar. Muchísimas gracias. Bueno, sí, todo está bien. ¿De cuánto tiempo dispongo? Yo preparé no más de 5 diapositivas, son 5. Sí. Pensando en una media hora, tal vez a lo mucho 20 minutos. Sí, más o menos. Pensamos 15 más o menos. Pero está bien. Perfecto. Bueno, voy a ser muy descriptivo, no profundizaré en donde creo yo se podría profundizar. Voy a ser muy tómalo con ¿no? calma. Tómalo con calma, Perfecto. No hay problema. Muchísimas gracias. Pues ahí está, esa es la carátula. Deje minimizo aquí. Capítulo 3, fines de la nación mexicana. Lo que vamos a revisar, ya lo decíamos, el artículo 7, ¿no? Que es los fines nacionales. Ahí está mi nombre y mi correo electrónico, por si después de esto desean algún intercambio de ideas, con gusto. El objetivo de esto que voy a comentar es simplemente poner sobre la mesa algunas de las maneras en que creo, ¿no? Un servidor, en que la educación y la escuela podrían contribuir al buen logro de los fines de la nación mexicana, ¿no? De estos fines que se plantean en este artículo número 7. Primero me gustaría decir lo siguiente. Me gustó mucho, ¿no? Que hay un preámbulo. El preámbulo empieza, de hecho, no sé si aquí tenga a la mano el número de la página, pero si la tienen presente o si la tienen a la mano lo podrán ustedes consultar. Empieza con un preámbulo en la página 19, este documento, y cita una serie de acontecimientos que precisamente son el preámbulo a la creación de esta propuesta de
de la Constitución de la República Federal y Pluricultural de México, ¿no? Bueno, yo agregaría, y no es, o sea, y estas observaciones o anotaciones no es precisamente para que se involucren en el texto, pero simplemente es preámbulo de la misma manera que hay un preámbulo con el que empieza el texto, yo también pensé en un preámbulo, ¿no? Para después darle seguimiento a mis ideas, ¿no? A 400 años de la creación de la primera universidad en México, se fundó en 1553, si no me equivoco, ¿no? La primera universidad en México, ¿no? A 156 años del cierre de la Real y Pontificia Universidad de México. Recordaremos que se cerró de manera definitiva en 1865 y curiosamente fue bajo mandato de Maximiliano de Habsburgo. Él fue el que decidió que la universidad se cerraría de manera definitiva, ¿no? A 153 años de la creación de la primera Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? De 1868 se funda la Escuela Nacional Preparatoria. Recordarán que con toda esta propuesta positivista liberal de Gavino Barreda, que con las ideas francesas de Auguste Comte llega y hace una revolución, ¿no? En nuestro país en materia política y en materia educativa. A 134 años de la creación de la primera Escuela Normal de Maestros pública. En 1887 se fundaría, y eso es sumamente histórico, la primera normal de maestros en Orizaba. Enrique Rebsamen y Enrique Laubscher tendrían muchísimo que ver ahí, ¿no? Ya existía una escuela normal, bueno, no normal, pues, pero ya existía una escuela de profesores que se había fundado en 1823, 1824, pero era de iniciativa privada. La fundó el sistema lancasteriano, ¿no? Y formaba precisamente a los maestros que desempeñarían su ejercicio docente dentro de este mismo sistema lancasteriano. En ese entonces, en 1823, cuando se funda esta escuela bajo la lógica del sistema lancasteriano, no había un sistema educativo público robusto, ¿no? Bueno, entonces, en 1887 se forma esta primera escuela normal para maestros, ¿no? A 111 años de la creación de la Universidad Nacional de México. Recordemos que cuando se funda en 1910, solo es nacional de México. La autonomía la obtendría hasta 1829, ya en este periodo del maximato con el presidente Emilio Portes Gil, ¿no? En 1829, y a 100 años de la creación de la SEP, ¿no? Recordando esto como preámbulo, es esto que antecederá la exposición. Y en el mismo documento después viene, considerando que, y viene una serie de enunciados que pues yo los entiendo como una justificación por las que era necesaria una nueva constitución, ¿no? Y entonces yo también considerando, ¿no? Desde esta perspectiva pedagógica, educativa, ¿no? Considerando que el sistema escolar hoy se ha convertido en aparato ideológico del Estado, y eso no lo digo yo, sabremos muy bien que lo dijo Althusser y algunos otros más, considerando que la escuela se ha convertido en fábrica de mano de obra calificada, ¿no? Considerando que la educación ha llegado al momento en que debe ser medio para la emancipación y la transformación, ¿no? Considerando que el capitalismo cognitivo es el fundamento que orienta la formación de los estudiantes en todos los niveles, pues es necesaria una constitución en donde la educación juega un papel distinto, un papel diferente, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración conceptual sobre a qué me refiero con capitalismo cognitivo, ¿no? Y no es una categoría propia, me gusta mucho cómo la trabaja Jorge La Rosa, y simplemente recuperé algunas ideas fundamentales del por qué sostengo que hoy vivimos en un capitalismo cognitivo tal como a su vez lo sostiene Jorge La Rosa. ¿Qué es el capitalismo cognitivo? ¿No? Pues es un aprendizaje al servicio del mercado. Cuando nosotros hablamos de que hay que aprender y desarrollar competencias, que hay que aprender y desarrollar habilidades, ¿no? Herramientas, comunicación asertiva, educación de calidad, estos conceptitos, ¿no? Estas palabritas, pues sabemos muy bien que provienen de otros ámbitos y no precisamente y no precisamente del pedagógico, ¿no? Son términos que se han ido colocando, ¿no? Y esta lógica empresarial, mercadológica, pues ha ido monopolizando el discurso educativo, ¿no? Y entonces, eso es un capitalismo cognitivo. Aprender, ¿no? Pero este aprendizaje está al servicio de las lógicas, hoy le podríamos llamar neoliberales, ¿no? En este aprendizaje
En este capitalismo cognitivo se exalta una razón técnica de la que ya nos habló mucho Habermas en su momento, y hoy a lo que yo sí le llamo una razón multitasking, ¿no? El que sabe hacer muchas cosas al mismo tiempo, pues tiene más oportunidades de empleo, pero esta razón multitasking pues no nos permite concentrarnos, no nos permite observar las situaciones críticas, las problemáticas que están a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, y la idea de la multitasking, del multitasking es producir más, ¿no? En menor tiempo y atendiendo a muchas cosas, lograr la mayor generación de utilidades, ¿no? Siguiendo esta lógica, este capitalismo cognitivo resalta, exalta la resolución práctica de los fenómenos, ¿no? Una resolución práctica y efectiva de las situaciones, y no precisamente nos invita o nos forma para que problematicemos de manera crítica nuestra realidad. Y necesitamos problematizar de manera crítica nuestra realidad, ¿no? Y no es que digo que sea lo que prive en la generalidad, porque si privara en la generalidad, pues simplemente no habría personajes como los que han diseñado y dado vida a esta Constitución, pero son los menos, ¿me explico? ¿No? Este tipo de razonamientos críticos, transformadores, son los menos, ¿no? Aún hay, qué bueno, pero lamentablemente siguen siendo los menos, ¿no? Bueno, esto es como introducción a los comentarios que voy a hacer sobre algunos puntos que sí me voy a detener sobre algunos incisos de este artículo 7 que tiene que ver con los fines nacionales. Ya ahorita el profesor que me antecedió dio lectura a cada uno de los incisos. Yo me voy a detener en algunos, repito, en donde creí que podía decir algo, ¿no? Desde lo pedagógico o desde este análisis socioeducativo. El primer inciso que me llama la atención es el inciso B, y aquí lo reproduzco. Proteger la vida digna y los derechos de todos los mexicanos, defendiéndolos de cualquier amenaza a su integridad física o psicológica, y tomando las medidas necesarias para corregir las acciones que atenten contra ellos. Espero no ser lo suficientemente claro y no divagar, porque lo que quiero plantear aquí es una idea compleja que se necesita más tiempo para discutir, pero que sí encontré en esta Constitución y creo, bueno, y creí que valía la pena comentar lo que sea brevemente. Y ahorita lo digo, el inciso D que también me detengo es garantizar los derechos individuales y colectivos, así como la soberanía y la independencia nacionales. El B y el D les pongo esta rayita, estas letras en azul por lo siguiente. En el ámbito de los derechos humanos seguramente habrá alguien aquí en la audiencia que sea mucho más docto que yo, ¿no? Pero en el ámbito de los derechos humanos al menos hay una discusión, un debate muy particular, ¿no? Una perspectiva justnaturalista y una perspectiva justpositivista, ¿no? La perspectiva justpositivista o la perspectiva del derecho positivo de los derechos humanos indica que los derechos que solo son reconocidos en la Constitución serán solo aquellos, ¿no?, que se garantizarán y en consecuencia respetarán. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay condiciones inmanentes al hombre que se pudiesen entender como derechos humanos, mientras no estén, ¿no?, respaldados con certeza jurídica que a su vez se vea traducida en garantías, ¿no?, constitucionales, pues esos derechos no existen. No sé si me explique. Porque esta segunda o esta otra parte de cuestiones inmanentes es la que se proclama mucho desde el derecho natural, ¿no?, desde la filosofía del naturalismo, y que también los derechos humanos siempre del 48 está fundamentada, ¿no? Está fundamentada en esta perspectiva justnaturalista. Me voy a detener un poquito nada más, díganme, porque me apareció aquí una leyenda de que mi internet está teniendo problemas. ¿Me he trabado en algún momento? Se oye bastante bien. Perfecto. Perdón. Sí. Todo va bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿por qué hago como que traigo a colación este debate que es histórico, es profundo, y aquí yo tal vez lo estoy tal vez hasta vulgarizando, ¿no? A riesgo de que yo lo esté vulgarizando en este momento. Porque me llama la atención, ¿no?, que la Constitución, la nueva Constitución,
empiece, espérenme, ¿dónde está 35? Estaba en la 30 y, espérenme. Aquí está, estoy en la página 33. Título 2, Garantías, Derechos Humanos y Deberes de los Mexicanos. Voy a leer el artículo 8, ¿no? Con el que empieza este título 2. Capítulo 1, Garantías y Derechos. Artículo 8, Garantías de personas y colectivos. Toda persona, grupo, comunidad y pueblo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos con las condiciones que ella misma establece. La crítica que desde el justnaturalismo se le hace a esta perspectiva positivista de los derechos humanos es que precisamente la Constitución otorga ciertos derechos, ¿no? Mientras que este discurso justnaturalista dice que los derechos no son otorgados por nadie. ¿Me explico? Son inmanentes a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y en tanto que son inmanentes, lo que tendría que hacerlos y garantizar los que por naturaleza ya poseemos. No sé si me explique. Ese es el detallito, si acaso, ¿no? Para seguir tal vez, no sé si se está compartiendo toda la pantalla. Híjole, no me deja. Es que, como ejemplo, yo quería leerles el artículo 1 de la Declaración de Virginia, con la que los estados, no, 4 me parece, y el artículo 1 va a decir que el Estado, palabras más, palabras menos, que el Estado respetará, pues, ¿no? Que el Estado respetará y reconocerá las libertades que por naturaleza le corresponden al hombre. No sé si se dan cuenta la diferencia. Una cosa es decir que el Estado garantizará los derechos que otorga la Constitución, y otra cosa es decir que la Constitución garantizará las libertades que por naturaleza le corresponden a las personas. Creo que en esto, creo que en esta comparación tan ahorita así, tan sencilla, pues tan rápida, me parece que se puede identificar muy bien una perspectiva y la otra, ¿no? Y esto lo quería traer a colación porque si bien lo que se busca, yo he escuchado discursos del doctor Mubeta y en otros espacios, la sociedad del afecto, me parecen fabulosos. Y creo que tendríamos que pensar a los derechos humanos desde una perspectiva ya no desde esta lógica justnaturalista en donde es el Estado el que otorga los derechos humanos, sino que tendríamos que pensar en esta nueva Constitución que será el Estado el que garantice esos elementos, esas condiciones, ¿no? Que por naturaleza nos corresponden como sujetos particulares y también como colectivos. Cierro, espero no haber sido muy no sé, espero no haberme perdido en lo que yo quería comentarles, ¿no? Entendió muy bien, muchas gracias. Gracias, Doc Muret. Otro inciso en el que me interesó, ¿no? O creo que se puede decir algo, desarrollar las vocaciones y potencialidades de individuos y colectivos. Y pongo las vocaciones en azulito porque creo que aquí en la vocación tiene mucho que hacer la escuela, ¿no? En el desarrollo y descubrimiento, no sé todavía muy bien cómo poderle llamar, de la vocación, ¿no? Y también voy a plantear brevemente, muy rápido, cómo entender la vocación, pero desde una mirada, otra vez vuelvo a citar a Jorge La Rosa. Jorge La Rosa va a decir que la vocación es estar atentos a los signos, ¿no? Que emite, que emana el mundo, ¿no? Y para estar atentos a los signos que emite el mundo, pues nosotros tenemos que escuchar, ¿no? Lo que tiene que decir el mundo. Y cuando nosotros, mundo, ¿no? Pues vamos a hacer clic con aquello que diga el mundo y que tenga relación, tenga contacto, tenga estrechez con nuestra historia de vida, con nuestra propia existencia. Y es ahí entonces cuando yo escucho al mundo, escucho lo que tiene que decir el mundo acerca de sí mismo, ¿no? Y eso que dice el mundo acerca de sí mismo se conecta con mi historia de vida y es cuando entonces hacemos clic, ¿no? Y en ese escuchar al mundo, yo decía que la escuela tiene pues, ¿no? Mucho que hacer, porque si la vocación es eso, estar atento a los signos que el mundo nos dice todo el tiempo,
pero que nosotros no lo escuchamos, pues que no estamos, valga la palabra, voy a utilizar la palabra de George Steiner, no estamos entrenados intelectualmente para escuchar al mundo, ¿no? Pues aquí la escuela tiene que enseñar a que desde jóvenes, desde niños, estemos atentos a las palabras del mundo, a eso que el mundo tiene que decirnos. Y si nosotros desde la infancia nos van enseñando a estar atentos a eso que el mundo tiene que decirnos, captaremos más temprano que tarde esos signos de los que nos habla Jorge La Rosa, ¿no? Encontraremos eso mismo sin que nosotros más bien sin que nosotros construyamos el vínculo con eso que el mundo tiene que decirnos, ¿no? Eso que el mundo nos está diciendo se relacionará con nuestra propia historia de vida, con algo, y es ahí en donde se encuentran las vocaciones, se construyen las vocaciones, se descubren las vocaciones. Todavía no sé muy bien cómo definir esto, ¿no? Bueno, espero también no haber sido muy revoltoso este asunto. Otro inciso que me llamó la atención es aprovechar de manera racional, sustentable y sostenible los bienes naturales para el beneficio de la vida humana, animal y vegetal, con respeto e integración armónica con la naturaleza. Desde la pedagogía hay al menos dos. Ahorita me viene a la mente un autor muy particular, que desde la pedagogía se puede hacer mucho para que este fin se logre, se desarrolle, se lleve a cabo tal como se establece en la letra, ¿no? Pienso en Masir Gadotti, ¿no? Un amigo muy cercano a Paulo Freire, y que escribió un libro bien bonito que se llama Pedagogía de la Tierra. Y en este libro de Pedagogía de la Tierra, él plantea una perspectiva muy de la pedagogía marxista, freiriana, liberadora, que le va a llamar ecopedagogía, ¿no? Y la intención de la pedagogía no es otra cosa más que la que ya está aquí anunciada. Es una integración, relación armónica con la naturaleza, ¿no? Una relación armónica con la naturaleza, ¿no? Para que yo llegue a esta relación armónica con la naturaleza, de estas lógicas de la ecopedagogía de Masir Gadotti, pues debo formar en el sujeto una conciencia ecológica, porque esta conciencia ecológica precisamente permitirá que yo me relacione hoy armónicamente con la naturaleza, no solo para la vida, no solo para beneficio de la vida humana, sino para beneficio de todos los seres que habitamos este planeta. ¿Me explico? Todos los seres que habitamos este planeta. Y si nosotros logramos esta relación armónica, en ¿no? Las lógicas, las cosmovisiones, las formas en que yo me relaciono con el mundo, y entonces esto podrá suceder, pues, podrá ser, ¿no? Ahora, aquí viene una perspectiva muy particular, ¿no? Que para que se dé la ecopedagogía y que esta ecopedagogía logre la formación de conciencias ecológicas, ¿no? Conciencias ecológicas que a su vez logren la integración armónica con la naturaleza para beneficio de todos los seres vivos, ¿no? Él le llama de todos los seres vivientes, ¿no? Necesitamos, así, palabras tal cual, derrocar al capitalismo, no hay de otra. No se puede la ecopedagogía en un contexto dominado, ¿no? por el modelo económico político que hoy conocemos. Entonces, para que la ecopedagogía suceda, necesitamos revertir las cosas por completo. No es posible ecopedagogía en un contexto neoliberal, en un contexto del capitalismo agresivo, de un capitalismo salvaje. Son total y absolutamente incompatibles, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por lo que yo entiendo del afecto, si bien no precisamente, ya ahorita el doctor Murueta dirá, no sé, algo al respecto, pues no, me sacará de la duda. No precisamente la sociedad del afecto busca el derrocamiento del sistema neoliberal, pero sí es una forma alternativa en la que nosotros podemos ir, ¿no? Relacionando y buscando nuevas formas de hacer mundo, de hacer relaciones humanas, ¿no? Bueno, otro inciso que es el J, y con esto creo que ya termino. Construir y desarrollar, bueno, pues sí, la sociedad del afecto, donde cada persona percibe el bien colectivo como algo propio y a su vez la comunidad se ocupe, perdón, ahí una letra, se ocupe del cuidado y del mejor desarrollo de cada uno de sus integrantes.
Coincido con todos los demás, o sea, sí coincido con los demás incisos, pero en estos es en donde yo creí que la pedagogía podía decir algo, podía ahí más o menos meter su cucharita. Si creemos en la sociedad del afecto, consideramos que la sociedad del afecto es posible, ¿no? Pues tendríamos que también atender a los incisos anteriores para que la sociedad lo estamos pensando en este momento, ¿no? Y me pareció muy pertinente terminar con un par de citas, terminar esta muy breve exposición con un par de citas, ¿no? Pues a propósito también de que vamos a tener jornadas vasconcelianas en noviembre, de uno de los grandes políticos, educadores que ha tenido nuestro país, ¿no? José Vasconcelos. Y esta es la primera cita con la que quisiera empezar el cierre. El derecho del vencido es lo que hace falta rescatar, ¿no? En hacerlo radica la cultura. Y creo que esta Constitución pues, apela precisamente no a darle voz. Yo me quedo con las palabras de Carlos Escliar, quien dice, no hay que darle voz a quienes no se les ha dado, porque la voz no se da, ¿no? La voz se escucha. Entonces, lo que se trata es de ir ahí, de ir hasta donde están los que a pesar de que han hablado, no han sido escuchados. Que es bien diferente, ¿se dan cuenta? Repito, no es lo mismo darte la voz, eso no se da. Ya la ejerces, la habla, pues, o sea, bueno, o sea, no se da la voz. Lo que sí se puede hacer es ir hasta donde estés, para que entonces escucharte y ahora sí saber qué es lo que estás diciendo, porque las estructuras han impedido que te escuchen, ¿no? Las estructuras han estado pensadas para que no sea escuchada tu voz, no sea escuchada tu palabra, no sea escuchada tu habla. ¿Me explico? Bueno, pues, y la otra es esta, y me parece que va muy a tono con los idearios, ¿no? de la sociedad del afecto. Amar es entre todos los sentimientos del alma el que más se parece a la eternidad, el que más nos acerca a ella, ¿no? Yo cambiaría eternidad por trascendencia, ¿no? Si están de acuerdo, podríamos llamarlo así, ¿no? Amar es entre todos los sentimientos del alma el que más se parece a la trascendencia, el que más nos acerca a ella. Repito, son frases de José Vasconcelos. Espero no haber divagado mucho y haber logrado ser preciso en el sentido de lo que yo quería dejar en esta sesión. Por su atención, Sí. muchísimas gracias y pues estamos aquí para lo que siga. Qué amables. Muchas gracias, Omar. Pues muy interesante lo que nos has dicho y las citas de Vasconcelos, donde la trascendencia probablemente sea el camino hacia la eternidad, si es que aspiramos a la eternidad, habría que preguntarnos, o la trascendencia es ya la eternidad que se nos antoja, ¿no? Es decir, quizá dentro de 2000 o 5000 años no importa, pero sí en la continuidad de nuestros espíritus, diría Vasconcelos, la continuidad del espíritu que nosotros estamos retomando de los ancestros y lo proyectamos hacia las nuevas generaciones. En la medida en que ese hilo vaya hacia el bien de las comunidades, de las personas, creo que sería muy satisfactorio para quienes hubiéramos participado del proceso. Entonces, pues, muchas gracias a nuestros dos exponentes del día de hoy. Vamos a abrir, si les parece bien, el diálogo para escuchar las impresiones y las opiniones de quienes han estado en esta ocasión aquí, como ya se anota Marce para iniciar este diálogo. Marce, por favor. Ahí está. No se oye, Marce. Algo pasa. ¿Ahí me escucha? Ay, sí, ya, ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues felicitar primero a los dos, a Jesús y al maestro Omar de la Rosa. Muy interesantes las dos exposiciones. Y yo quería resaltar algo muy importante que dijo el maestro Omar de la Rosa en cuanto a este derecho jus natural y jus positivo. Y creo que es algo muy importante, creo que le dio al clavo en este análisis que él hace, porque efectivamente
las constituciones vienen de esta, como ya lo había mencionado en una ocasión, vienen de de los enciclopedistas franceses, pero que combatían precisamente al absolutismo. Combatían al absolutismo de la época de 1700, de la Europa de 1700, porque estos reyes absolutistas veían a sus reinados como posesiones, así como a las personas que integraban sus posesiones, sus reinados. Entonces, los enciclopedistas pues hablan de los derechos, pero ya antes de los enciclopedistas ya se hablaba de los derechos naturales imprescriptibles del hombre, ¿no? Que pertenecen al hombre. Pero pues aquí las constituciones siguen pensando como herencia de este pensamiento de la Revolución Francesa, de los enciclopedistas, como si fuéramos una posesión, ¿no? Si fuéramos su posesión. Entonces, creo que es un punto importante que la Constitución, esta nueva Constitución, hable de los derechos naturales y no como un derecho que les da el Estado, sino reconociendo los derechos naturales del hombre. Entonces, creo que es un punto importante que ha tocado el maestro Omar de la Rosa. Muchas gracias. Pareciera relacionarse eso, Marce, con lo que decía Jesús Amosurrutia, de que nadie nos da el Ajá, derecho, sino somos nosotros mismos, algo así, ¿no? exactamente, así es, correcto. Creo Sí. que Otilia quiere comentar algo al respecto. Bueno, no, a mí me han parecido muy interesantes las dos participaciones. Bueno, con respecto a lo que dice Jesús, pues sí, yo no estaría en desacuerdo en que se ponga de otra manera. No sé qué tanto, eso ya habría que analizarlo a fondo, nos haría ser más responsables y hacernos responsables a todos. Yo pienso que el ambiente que debiera haber como la sociedad del afecto, pues eso va a ayudar a que nos podamos hacer responsables, que la forma en cómo vamos a educar a los chicos, eso nos va a ayudar a hacernos responsables y a sentir como nuestra todo eso, porque ahorita pues la Constitución, la mayoría de los ciudadanos y de las personas que viven en un país no conocen su Constitución y no saben qué es lo que dice y no saben si quieren estar con eso. Pues nuestra Constitución, como decimos, como lo hemos dicho muchas veces, no es algo ya terminado, es algo en construcción que se va a ir construyendo. Por lo tanto, pues las propuestas pueden ser aceptadas, se puede llegar a un consenso y podemos avanzar. Ahora, con relación a lo que decía el maestro Omar de la Rosa, bueno, que dice que él no tiene capacidad o no tiene no está inmiscuido. Yo creo que todos tenemos capacidad para saber qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos. Y además él nos los demostró haciendo esta discusión, ¿no? Hablándonos del derecho natural que ya recalcó Marce, sí, y hablándonos de las vocaciones. Obviamente en nuestra pedagogía va a ser una pedagogía distinta, no una pedagogía, como él lo llama, que es el constructivismo cognitivo. Va a ser una pedagogía que va a ayudar a la gente a aprender sobre la vida, no sobre cosas abstractas que no tienen nada que ver con su vida cotidiana, ni los va a maestrar, por decirlo de otra manera. Sí va a hacer ciudadanos más conscientes, ¿sí? Y que podrán escuchar, como él dice, el llamado, que es lo que nos dice el mundo, con esa educación. A lo mejor nosotros no lo supimos oír muy fácilmente y no supimos cuál era nuestra vocación, ¿verdad? Y también en la ecopedagogía, aunque es complejo vivir en armonía con la naturaleza, porque ya el hecho de asentarnos en algún lugar estamos cambiando el ecosistema. Entonces es difícil, pero yo creo que los seres humanos vamos a llegar a un conocimiento mucho más avanzado, aunque ahora pueda admirarnos el avance del conocimiento, ¿no? Yo digo, si reviviera mi papá se volvía a morir de todo lo que hay aquí. Mi papá murió hace 30 años.
sí, bueno, él estaría muy contento porque le gustaban todos los avances tecnológicos. Y obviamente que queremos derrotar al capitalismo y queremos conocer todos los seres humanos, porque ahorita nos dicen no tiren plástico y no entendemos de qué se trata, no sabemos la profundidad de las cosas y pues muchas gentes no les importa, a los industriales no les importa, a los gobiernos no les importa, ya no los han demostrado con todos los acuerdos que toman que después no los cumplan, ¿sí? Entonces, el conocimiento será mucho, mucho más amplio y podemos conocer más sobre la ecología y podemos tal vez podríamos llegar a vivir en armonía de veras con la naturaleza. Y sí pretendemos derrotar al capitalismo. Ahí mismo, más adelante en la Constitución, vamos a ver que ya no va a haber empresas privadas, sino que lo que se va a propiciar son las cooperativas. Y ahí, bueno, aquí entre nosotros hay gentes que han impulsado muy fuertemente el cooperativismo, ¿no? Que es una forma que creemos que va a hacer que se mire de otra manera la naturaleza, no como como algo que se nos da, sino como un lugar en el que vivimos y que queremos vivir en armonía y que sí queremos utilizar lo que nos da la naturaleza, pero de una manera racional, no de una forma que no me importa a mí. Yo tomo lo que está ahí y no me importa lo que pase después, ¿sí? Creo que más o menos esto de escuchar a los que no han hablado me encanta, pero me encanta, porque no es que vamos a darles ahora la voz la tenemos todos, pero hay que escuchar de veras a los que no se les ha permitido hablar y escucharlos con mucha atención. Y eso también pretendemos en nuestro proyecto constitucional, porque estamos pidiendo que se incluyan dentro de la discusión muchas gentes, y ya hay gentes del pueblo que se han integrado, y qué bueno, porque yo creo que aunque no tengan muchos conocimientos, saben y tienen una idea clara de cómo quieren vivir, ¿sí? Pues nada más sería todo. Gracias, Otilia. ¿Será que nosotros también somos el pueblo y que nosotros también somos la naturaleza y que entonces podríamos ser parte del ecosistema en lugar de verlo como algo externo? Y dentro de ese ser naturaleza y ser pueblo, pues sí superar el capitalismo, como dices, ¿no? Que es justamente lo contrario, lo que nos ha hecho pensar que no somos naturaleza o que no somos pueblo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar la palabra a José Díaz y después que no somos una especie Sí, les vamos a dar la palabra a José Díaz. Si suena otro micrófono, ya no te oímos al final, pero bueno, una palabra nos faltó. Pero bueno, Digo que somos parte de la naturaleza y no exacto, somos una especie superior, no es algo que se nos dio para que lo tomemos, exacto. sino para que vivamos en armonía con él. Sintiéndonos parte de ellos, ¿no? Eso es lo ¿Sí? que nos enseñan los Sí, ancestros. sentirnos en parte de la naturaleza. Y además eso también tiene que ver con el derecho natural. Claro. Y con Muy todo lo interesante. demás que mencionó el maestro. Gracias. Muy interesante los comentarios. También, a ver, José Díaz y después Itza. José, por favor. Hola, buenas noches. También yo soy como más abstracto, siempre ay, dije bajar la mano porque luego me confundo. Me voy como a las causas últimas porque a veces atacamos el síntoma más no la solución. Ahorita que hablan de naturaleza me acordé de mi gato que tanto bueno, un montón que tengo porque la gata parió, y que tanto los quiero y lo veo tan feliz y digo, ¿que el único infeliz era el hombre? ¿El único frustrado era el hombre? No, el otro día estaba viendo en Facebook una discusión que hablaban sobre que los animales no tienen imaginación porque no lo han demostrado. Digo, qué arrogancia la nuestra, que nos la tienen que demostrar a nosotros. O sea, y porque nosotros decimos que eso no es. Wow. En fin, sobre lo que hablan del lenguaje, yo pienso que sí es apropiado porque he llegado a conclusiones a veces que algunas personas o individuos se pierden entre lo que hacen o no hacen con la ocultamiento de la institución. Es que el Estado hizo esto, es que el ejército hizo aquello. Pero en realidad, Estado, ejército, pues están hechos por personas. Quien lo hace son personas. Y empezar como a decir, fulano, mangano, no tanto por culpar, tal vez, pero sí que sientan esa responsabilidad. Respondo por lo que hago. Y esa no es lo mismo
se va a hacer a vamos a hacer. Incluirnos, que me sienta parte de, creo que es muy bueno. En lo que decía el doctor Omar, hoy acontecido algo muy, muy interesante en mi vida que hoy y que voy a hablar tal cual. Creo que hasta que uno tiene como la experiencia, cuando dices, bueno, sí, puedo, me consta o tiene razón o me equivoqué o tenía sentido, etcétera. Yo mucho tiempo trabajé con el bajo orden capitalista y había ese conflicto que hablaba de la sociedad del afecto, el deber y el querer. Yo no quería trabajar ahí, estaba cansado, me enfermé muchísimas veces, pero debía trabajar por la parte pecuniaria. Yo quería, pues, ese conocer, asombrarse, pero debía de trabajar. Por suerte, me despiden y el pleito surgió, pero ahí es cuando ya encuentro, y surge, ahí es cuando yo encuentro realmente que el ser feliz, el querer, y esa mezcla, ese que pone en la sociedad de el querer y junto al deber, que no vayan separados ni en contra, que vayan juntos. En la cuestión que hablaba el doctor Omar, de la pedagogía, yo estuve en un taller que dice que de una reforma de los docentes, pero se me hacía bien curioso que seguían insistiendo, vamos a cambiar para las prácticas profesionales, producir. Produzcan o hagan, o sea, pero nunca hablaban de ser, o sea, de qué quieren ellos. Tienen que demostrar que son profesionales para que hagan dinero, para que tengan o lo que el sistema les pide. El doctor Omar hace una referencia al que me acordó una charla que tuve, una como mega conferencia que hubo de varios pueblos originarios de América. Un señor de Ecuador decía, muy sabio por cierto, decía, es que el sistema ya no tiene solución, esto tiene que ser antisistema, el sistema ya no, el sistema nos tiene jodidos. Algo que debemos de hacer, y creo que en lo medida de lo posible, es empezar a formar mentes críticas, no criticonas, críticas, para que así no caigamos en prejuicios que yo tuve muchísimo tiempo, pero que gracias a lo que me están enseñando a ustedes, he ido eliminando. ¿Por qué? Porque en ocasiones, sin siquiera saber de qué se trata, hay un rechazo. Porque están programados para que rechacen todo lo que ni saben ni qué es, pero hay que rechazarlo. Hoy veía una imagen que me hacía bien curiosa, donde, no sé, decía, hay que perdonar a los enemigos, Confucio, qué sabio. Hay que perdonar a los enemigos, Séneca, qué profundo. Hay que perdonar a los enemigos, Immanuel Kant, qué filosófico. Hay que perdonar a los enemigos, Jesucristo. Religión, a la chingada. Esos prejuicios, donde esté la razón, donde veamos el bien del todos, tomémoslo. El espíritu o el deseo de trascendencia creo que se ha eliminado muchas veces por ese materialismo que nos lleva al capitalismo, al fenómeno conmitante, etcétera, etcétera. Pero algo que sí me hace curioso, decía, el derecho por naturaleza del ser humano. Qué curioso que, como dicen en mi pueblo, decía mi abuelita, muerde la mano que te iba a tragar, quien creó el Estado son los individuos, las personas. Resulta que el Estado le quita o le pone a las personas si fue creado por ellos, porque, insisto, que es una institución, un grupo de personas. Bueno, para no alargarme tanto, yo traigo como esa idea de que en un tiempo la escuché y que la malentendí, que la sigo investigando todavía, sobre el término de descolonización y el montón de sensacionalismo que se ha provocado. Desde las 10 de la mañana que fue la reunión con los indígenas, perdón, con los nativos, con los pueblos originarios de Latinoamérica, yo lo que escuchaba que ellos decían es que nos violan los derechos humanos, es que están, por ejemplo, una señora de Honduras decía, es que nos están criminalizando, nos están matando porque quieren tomar mis tierras, porque tienen que pagar, ¿sabe qué? Otro de Ecuador, es que me están quitando lo que yo trabajo, lo que yo hago, y lo que estaban hablando en sí mismo es el capitalismo neoliberal que está predominando en todo, está pasando por encima, en este caso están sobre ellos, porque tal vez no sé, son más pequeños, el pueblo, perdón, pero siguen siendo personas. Ellos hablan de esa unidad, la filosofía o la cosmovisión de los pueblos o de Mesoamérica, habla de esa unidad, de esa armonía con la naturaleza, y, en fin, toda esa charla que tuvieron la mayoría de los no sé cuántos países, no me acuerdo el número, pero fueron como 4 o 5 horas,
hablaban de que los estaban violentando sus derechos humanos, los estaban matando, criminalizando, todo por sacar y tener dinero. Y eso, creo que entre la información o la información que tanto nos meten para desinformar y para programarnos, para ese sensacionalismo que se crea, se nos olvida que están matando gentes, y aunque pensemos bien bonito, bien feo, si no acabamos con el sistema, van a seguir matando gente por sacar dinero. Tal vez mis pensamientos son muy superfluos, son muy, pues no muy profundos, pero en lo que me he enseñado, en lo que he estado haciendo de la sociedad del afecto, yo me preguntaba, riqueza en sí mismo es como acumulación de bienes, que luego dicen, por si hace falta después, pero esa acumulación hace que después hagan falta. Y pobreza es carencia de bienes. ¿Qué ocasiona qué? Bueno, Y ahí muy bien. Gracias, José. Interesante también tus análisis y más de una persona joven como eres tú. ¿Quién seguía? Itza, por favor. Itza. Hola, ¿sí se escucha? Sí, ya. Ah, ok. Pues las dos participaciones de los compañeros me parecieron muy buenas. Estoy muy de acuerdo con muchas cosas de lo que dijo el compañero Omar, pero hay un pequeño detallito en lo que yo siempre quiero recalcar, que hizo la observación de como que el Estado va a ser el encargado, y recordemos que ya no va a haber vamos a ser la misma sociedad orgánica la que nos hagamos cargo de ir aprendiendo a respetar estos derechos naturales, que el por qué se tengan que fijar, escribir y eso, a pesar de que sean naturales y comprensibles, eso es para las personas que tenemos la empatía, pero pues muchos de esos derechos no se habían entendido desde antes y se tuvieron que hacer luchas para aprender que se tenía ese derecho cualquier ser humano. Entonces, por eso sí el remarcar que sí tienen que estar escritos y en un acuerdo del mismo pueblo, que el mismo pueblo sea el que se va a hacer cargo de ir aprendiéndolos, de ir defendiéndolos entre todos, o sea, porque no va a haber un Estado, sino que entre todos en organización tenemos que asumir el compromiso y esa finalidad, por eso es un fin de la nación, que todos aportemos en el aprendizaje del respeto de esos derechos naturales y en cuidarnos de que pues no haya falta a ellos. Esa es mi única observación al respecto, y pues por otra vez quisiera pedir a los compañeros que participan en sus comentarios, pues que sean un poquito más cortos en sus comentarios, porque ya hay dos personas participantes que tienen su tiempo de ponencia, y el que un comentario sea casi el mismo tiempo de ponencia, pues nos puede alargar la reunión, y pues muchas veces los tiempos pues los tenemos como que ajustados, ¿no? Entonces, para no alargarlo así y respetar el tiempo de ponencia de los compañeros, pues pedirles que sean un poquito más cortos. Sí, muy Es bien. cuanto. Lo vamos a enfatizar cuando iniciemos los diálogos, pues que sean unos 2 o 3 minutos, ¿no? Que en los comentarios más o menos. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en este momento? ¿Quién se anima? A ver, Irineo quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Irineo. Todavía está cerrado tu micrófono, Irineo. ¿Se escucha? Y ahora sí ya. Bueno, pues un saludo a todos los compañeros que están en este foro. Y muy valiosa la aportación de cada uno de los que están presentes. Y bueno, pues tenemos una gran tarea, precisamente porque estamos trabajando sobre dos corrientes importantes. Una es el poder económico contra la pobreza, ¿no? Y yo decía la vez pasada, estamos jugando
la mayoría de los mexicanos jugamos con las reglas que no son nuestras reglas. ¿Y a qué me refiero? A que todas las leyes y constituciones son emanadas del capital, no son emanadas del pueblo. Y bueno, aunque el pueblo propone, pero quien la ejecuta es el sistema. Y por lo menos ya me tocará participar en su momento. Lo que estamos haciendo en Tlaxcala es que estamos avanzando de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, una constitución local en Tlaxcala la aprueban 17 diputados. En el caso de la constitución esta nueva que estamos trabajando, ¿quién la está aprobando? Bueno, lo están aprobando ahora las y los compañeros que son parte de las comunidades que estamos bajando la constitución esta a que se discute en las comunidades, porque no solamente los letrados, los científicos o los políticos, sino que la base importante es el pueblo. Y claro, como dice alguno de los compañeros, pues no conocen la ley, no conocen nada. O sea, sus derechos están vulnerables porque no conocen nada. Esto de la nueva constitución, pues les es algo así como muy, pues cómo la hicimos, si le pedimos permiso al gobierno o no le pedimos permiso al gobierno, ¿no? O por qué la hicimos, ¿no? Porque se supone que la debe de aprobar la Cámara de Diputados, los 17. Yo le digo, no, lo que lo van a aprobar son los 500 pueblos que lo integran Tlaxcala. Y esos 500 pueblos es a donde va a bajar esta constitución. Nos vamos como la tortuga, despacito, pero lento, pero por pueblo, donde se va dando a conocer esta nueva constitución. Y obviamente donde ya vamos trabajando, que son los nuevos gobiernos comunitarios. O sea, nosotros ya estamos fundando los nuevos gobiernos comunitarios y paralelamente a eso estamos ya llevando la doctrina esta de que lo que comentabas tú la vez pasada cuando estábamos en México, precisamente las cuestiones productivas, pues hoy los convertimos en consejos productivos. En lugar de cooperativas y todo, es un consejo productivo de cualquier área, ¿no? Concretamente, ¿no? Ya sea bueno, a mí se me facilita más el consejo cooperativo, puede ser un consejo cooperativo, ¿verdad? Y ya se organizan. Un ejemplo ahorita lo estoy haciendo con los agricultores, con los que producen el hongo, con los que producen las hortalizas. Con ellos estamos haciendo los consejos productivos para la alimentación en México, ¿no? Y y eso es lo que considero que lo que estaban hablando hace ratito, somos parte de la naturaleza, entonces pues tenemos que ser parte de ello, ¿no? Es lo que puedo argumentar en este aspecto precisamente, que yo no estoy de acuerdo en seguir jugando con las reglas del capital y por eso ahora estoy jugando con las reglas del pueblo. Y las reglas del pueblo son los consejos comunitarios. Esas son nuestras reglas, ¿no? Concretamente. Y eso es lo que se acerca más a este cambio social que queremos del capitalismo con la pobreza, ¿no? Y sí, rescatando los medios de producción que queden exactamente lo que yo le digo a la gente. Aprendan a producir hongo. ¿Para qué aprendan? Para que no dependamos de los chinos y no dependamos de las transnacionales que les tengamos que comprar. Entonces vamos a aprender haciendo productos, ¿no? Y así lo estamos haciendo. Bueno, eso es lo que quiero aportar en a lo mejor no es mi tema, no es el tema, pero discúlpeme que interrumpa de esa manera, ¿no? Solamente quiero aportar de lo que estamos haciendo en Tlaxcala. Está muy bien, y pues Tlaxcala y en particular Irineo son un ejemplo a seguir, son ahorita lo más avanzado que hay en este proyecto, porque ya están realizando esta discusión en las comunidades y organizando los gobiernos alternativos. Entonces, pues, está muy avanzado eso. Ojalá y que todos podamos seguir ese ejemplo. Y me parece interesante a ver qué opina José María del concepto de consejos productivos, que suena muy bien. Está por ahí los consejos gremiales en la Constitución, pero los consejos productivos, pues más o menos serían como cooperativas, pero da una idea, un matiz pequeño, pero adicional interesante. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si no, vamos a ir ya cerrando este diálogo número 26, pidiéndole a nuestros invitados que hagan una... Pero esta de aquí arriba, mira.
que hagan una conclusión de esta sesión. Si no hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Gerardo, ¿quiere hacer uso de la palabra? No. ¿O sí? No. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas saludos noches. a todos. Y bueno, yo rápidamente quiero comentarles que a veces sí vemos las cosas al revés. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar muy joven a la Secretaría de la Reforma Agraria, ahí hacíamos una revista. Y bueno, me tocó ver que había campesinos que iban a manifestarse en contra de la reforma agraria en México. Y yo adentro, me tocaba estar adentro y yo decía, no, pues yo quiero estar afuera, ¿no? Y luego también participé en educación para adultos, haciendo esquemas de, igualmente, o sea, de pedagogía y demás, de Paulo Freire, y supuestamente nosotros, los estudiosos, íbamos a las comunidades y pues nadie nos pelaba, ¿no? Y entonces afortunadamente llegó el señor Paulo Freire a México y le preguntamos, según nosotros estábamos utilizando método de la palabra generadora. Y nos dice, no, dice, tristemente eso no es método de la palabra generadora, ¿no? Entonces ahí cambian las percepciones, creo que a veces pensamos al revés y bueno, en ese sentido yo sí quiero comentar que también ha habido un acercamiento con el ingeniero Pablo Irineo para que aquí en el estado de Quintana Roo hagamos de manera práctica lo que ya se está haciendo en otros estados de manera práctica, ¿no? Creo que escuchar a la gente, eso es lo que haya un diálogo de saberes, ¿no? Porque finalmente todos aprendemos de todos, ¿no? Y yo sería esa mi propuesta, de que aterricemos a comunidades, que hagamos trabajo de base en la ciudad, en la zona urbana, donde estemos, y que ese sería el trabajo importante, ¿no? Pues es lo que quiero comentarles. Muchas gracias, Gerardo, desde Quintana Roo, que también Gerardo tiene un trabajo allá en Quintana Roo muy importante y pues ya está vinculado con Irineo Pablo, así es que sí, esa combinación va a ser muy, muy fuerte y bueno, la combinación que estamos haciendo aquí con cada uno sí. de los que estamos presentes y otros que no están presentes. Pues muchas gracias, Gerardo. Vamos a darles entonces la palabra a nuestros invitados para que hagan su conclusión de esta noche. ¿Quién? Jesús primero, por orden de aparición del... ¿Qué concluirías esta noche? Bueno, Antes de que inicies, Jesús, aquí en el chat me dice José, exacto, me gustaría que Irineo nos enseñara cómo le han hecho sus conocimientos de lo que ya hicieron, todos ellos lo que hacen. Bueno, Irineo va a estar, creo que dentro de 2 semanas va a estar Irineo como invitado, para que lo vamos a escuchar con mayor amplitud que en esta ocasión. Pero ahora sí le damos la palabra a Jesús Amosurrutia. ¿Cómo sientes el seminario el día de hoy, Jesús? ¿Qué conclusión llegas? A mí me pareció muy interesante lo que Omar nos platicó, pero la verdad es que deberíamos de trabajar en esta parte con Omar, pero pensando en la responsabilidad de nosotros como pueblo gobierno, ¿verdad? Porque ahí cambian un poquito esos conceptos que él nos mencionó, pero los podemos enriquecer muchísimo, porque en realidad, efectivamente, los derechos básicos son inalienables para cada persona, ¿verdad? No es que se los dé alguien, no. Nosotros como pueblo tenemos que garantizar que esos derechos estén vigentes permanentemente. Bueno, esto por un lado. Pero por otro lado, mi preocupación es el lenguaje. Tenemos que poco a poco ir acostumbrándonos a que no es el pueblo y no es el gobierno. Somos nosotros los que estamos haciendo esto. Posiblemente lo que yo planteé en estos puntos de este capítulo, a lo mejor constitucionalmente no es legal, pero no importa, porque no importa, la legalidad actual no nos sirve para nada, nos ha afectado la vida. Entonces lo que tenemos que hacer es nuestra propia legalidad. Tal vez alguien nos corrija la ortografía o nos corrija
¿cómo se llama? La forma de escribir, lo que sea. Pero eso es lo único que cambiará, porque nosotros nos tenemos que hacer responsables. El problema es que en nuestro lenguaje no existe la responsabilidad. Siempre le estamos dejando a otros que hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es lo que tenemos que trabajar, porque yo siempre he dicho, y lo he escuchado por ahí con algunas gentes que saben mucho más, que yo puedo pensar muy adelante, y yo ya estoy pensando en comunidades agrarias, como dice Gerardo. Yo ya estoy pensando en comunidades agrarias donde la gente haga sus propias ciudades pequeñas y atiendan un gran territorio para explotarlo de la mejor manera. Pero lo importante es que volvamos a hacer que la gente del campo sea gente civilizada, que viva en una comunidad, que sean vecinos unos del otro, de los otros, que se quieran, en fin. Bueno, pero mis ideas pueden ir muy lejos, pero mis costumbres me tienen atado al piso y yo tengo que irlo desatándome poco a poco. Y yo propongo que sea en nuestro lenguaje donde empecemos a desatarnos de esas amarras que tenemos a las costumbres de sumisión, porque eso es lo que tenemos. Estamos sometidos a un sistema y tenemos que liberarnos de ese sistema. Es la manera, tenemos que trabajar muy duro, no es fácil porque no nos podemos zafar de lo que hemos vivido y lo que nos han educado por 7,000 años, ¿no? Es muy difícil, pero por eso yo creo que uno de los caminos, y yo así lo opongo, uno de los caminos es lo que propone Marcos. Caminamos por la sociedad del afecto, porque al final de cuentas la sociedad del afecto lo que nos va a hacer es acercarnos los unos a los otros para que juntos vayamos haciendo cosas. Porque es el camino, no hay otro camino. Haremos muchas cosas y tendremos las estructuras de los consejos locales y los consejos municipales, y tendremos las estructuras de las cooperativas, y tendremos las estructuras de los consejos científicos y técnicos, y tendremos muchas estructuras. Pero el afecto es lo que va a hacer que eso funcione. Gracias. Muchas gracias, Jesús, muy interesante. Me quedé pensando un poco en lo que decías de los derechos básicos, y yo diría, pues, ¿cuáles son los derechos básicos? Tener una buena casa no será un derecho básico, poder viajar, tener muy buena alimentación, incluso tomar un buen vino si se nos antoja. ¿No será también derecho básico el derecho a la felicidad, los derechos plenos? Es decir, a lo mejor no pensar como en dos niveles, sino decir, pues, nuestros derechos son todos y vamos por eso, ¿no? Bueno, yo creo que los derechos básicos son los que entre todos podamos construir. Por ejemplo, si tenemos un plato de frijoles y somos 3 personas, el derecho básico es que cada uno coma una parte de ese plato de frijoles, porque es lo que tenemos y es lo que podemos hacer. Claro. El derecho básico es lo que podemos entre todos hacer, en lo que podemos entre todos lograr. No hay otros derechos básicos. Tú puedes decir, es que yo me quiero comer un buen filete, sí, pero resulta que te vas a comer la única vaca que hay. No, la comemos entre todos. Ese es el derecho básico. Lo que entre todos podamos construir, ese es el derecho básico. El derecho lo que entre todos podamos construir. Muy bien, muy interesante. Dice aquí José Díaz en el chat, creo que la ayuda mutua, las distintas capacidades y especialidades aporta lo que sabe hacer. Ese cooperativismo en lo que somos todos, en lo que somos buenos y así todos hacemos y construimos. Y luego dice Pedro Ángel con mayúsculas, que es más enfático. Por eso los más radicales jurídicamente hablando exigimos que haya un Congreso Constituyente para tener una constitución totalmente renovada para las necesidades de la nación de cara al siglo XXI, donde exista una nueva estructura del Estado mexicano y replantear la forma de gobierno. Bueno, sobre eso, Pedro Ángel, quiero decirte que ya organizamos en 2017 el nuevo Congreso Nacional Constituyente que trabajó durante 3 años para dar a luz este proyecto de nueva Constitución mexicana. Estamos con la expectativa de una segunda etapa del Congreso Constituyente para recoger todas estas iniciativas y contar con más delegados de los diferentes estados.
Y yo he estado pensando, a reserva de lo que digamos el día 24 de octubre, que será el aniversario de la nueva constitución, del proyecto constitucional, que en el 5 de febrero de 2022 empecemos la siguiente etapa del Congreso Constituyente, esperando que haya todavía mayor participación y más con estos medios electrónicos que tenemos. Y dice José Díaz, ejemplo, si yo quisiera o me mandaran a las comunidades agrarias, les hago perder demasiado si es que no me corto un pie. Jejeje. Podré hacer algo, pero no soy especialista en ello. Cierto, doctor, dice que no se supone que todos somos iguales. Genial el ejemplo del Señor Jesús de que la riqueza no se acumule a uno, sino que se divide entre todos, en que entre todos aportamos y todos disfrutamos, ¿verdad? Esa sería la idea. Bueno, para terminar este diálogo número 26, le vamos a pedir a nuestro invitado Omar de la Rosa que diga su sensación, su conclusión de esta noche. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. ¿Me escucho bien? Sí, sí. Perfecto. Oye, Omar. Dígame, doctor Mureta. Tengo la impresión de que Pedro abre su cámara para decir algo antes de que cierres. ¿Qué te parece? No, sí, adelante, sin problema. Adelante, Pedro. Por favor. No, nada más para saludar al doctor Omar, a todos que están ahí en la conferencia. Un saludo respetuoso nada más, no que era mi intención interrumpirlos. Disculpen ustedes. ¿Desde dónde te conectas, Pedro? Aquí de la Ciudad de México. Soy alumno del doctor Omar. Muy bien. Está muy bonita tu biblioteca. Gracias, es un buen fondo de pantalla. Gracias, Pedro Ángel. Bueno, adelante, Omar, ahora sí tu conclusión, por favor, y disculpa la interrupción. No, pues, no, hombre, al contrario, es el buen Pedro. Al Pedro se le perdona todo. Bueno. ¿No? Un gusto, Pedro, y gracias por estar por acá conectado, Pedro, gracias. No, nada más algo muy rápido. Decían derechos básicos. Creo que en la siguiente anécdota me parece que también se pueden, que el mismo Freire contó en algún momento, bueno, escribió, ¿no? En algún momento. Creo que también podemos tener una noción de lo que podríamos entender como derechos básicos. Él decía que en alguna conferencia que dio en Brasil, al final, al momento de las preguntas y respuestas, una persona del público se levantó y lo cuestionó y le dijo, pues oiga, doctor Paulo Freire, muy a todo dar su discurso, emancipación, opresión fuera, opresores fuera, pero pues vea cómo viste, ¿no? Trae ropa de marca, lo cuestionó, pues, ¿no? Un cuestionamiento tal vez hasta un tanto agresivo, yo lo puedo pensar así. Paulo Freire se levanta y le dice que tiene todo derecho de expresar y de cuestionar el discurso, etcétera, pero que él no está en contra del capitalismo, ¿no? Sino de lo que él está en contra es precisamente un reparto tan injusto y tan infame de las riquezas, y que lo que él pretende es precisamente que así como él viste, puedan vestir los campesinos, y de la misma forma en que él viaja en avión, pueda viajar cualquier campesino, y de la misma forma que él puede tener acceso a un restaurante a comer un filete, pues también cualquier campesino, cualquier personaje que viva en alguna favela pueda acceder a comer un filete en restaurantes selectos. No sé si me explico. Creo que esa idea, anécdota contada por el mismo Freire, no recuerdo en qué libro lo leí, pero él escribe en algunas de sus publicaciones. Me parece que es una idea de lo que ahorita planteaban como derechos básicos, ¿no? En donde pues todos podamos tener acceso a lo que es común, pues, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, y para cerrar, creo, decía el profesor Jesús, una cosa es, bueno, yo lo entiendo así, una cosa es ser legal y otra cosa es ser legítimo, ¿no? La educación, ¿no? Es ir legitimando aquellos elementos, aquellos procesos, aquel lenguaje, aquellas actitudes, pensamientos, aquellas palabras, miradas, que vayan sentando las bases para que realmente alcancemos esto, ¿no? A lo que le estamos llamando sociedad del afecto, ¿no? Que esté fuera de la ley, eso no significa que no sea legítimo, que no pueda ser legítimo. No sé si me explico, ¿no? Y si nosotros logramos legitimar, ¿no?, esos ideales, creo que la escuela tiene un papel fundamental, y no solo la escuela, sino la educación, porque recuerden que la educación escolar es simplemente parte de una gran
maquinaria social. La educación también extraescolar es fundamental en este aspecto. Sería, si acaso, nada más lo único, y ya también por la hora para que todos se vayan a dormir. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión y queremos invitarlos pues para la... Bueno, les podemos dar un aplauso a nuestros invitados, ¿verdad? Por su contribución de manera importante. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Y queremos invitarlos muy atentamente porque ya empezamos de hecho la discusión del siguiente tema. Las garantías y derechos humanos, las garantías de los mexicanos y los deberes de los mexicanos, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Y ahí están en el artículo 9, vamos a revisarlo la próxima semana, mucho de esto que hoy se dijo sobre los derechos básicos. Así es que les agradecemos a todos este seminario número 26, muy interesante, queda grabado, se va a difundir ampliamente y será un punto de referencia para la siguiente etapa del Congreso Nacional Constituyente. Por hoy nos despedimos. Otilia, ¿quieres hacer la despedida, por favor? Pues buenas noches a todos. Creo que también fue una reunión muy enriquecedora, que los esperamos además para la próxima vez y que inviten a alguien más para que nuestra Constitución se vaya difundiendo a más gente, aunque somos muchos, lo que pasa es que no pueden llegar todos. Y que sigamos enriqueciendo y sigamos pensando sobre cómo queremos vivir, cuál es nuestro ideal de vida, y que sigamos enriqueciendo todos la Constitución, junto con las gentes que la están discutiendo ahora en sus entidades, en sus estados, y también los esperamos el día 24 para estar juntos y tomar algunas decisiones, ¿no? Para seguir adelante. Sí, el seminario es de intercambio de ideas, pero el día 24 sí es como de llegar a algunos acuerdos, ¿no? Eso es como una reunión de trabajo del Congreso Nacional Constituyente, día 24 de 10 de la mañana a 1 de la tarde por este mismo canal, de este mismo ID. Y pues por hoy vamos a terminar esta sesión y le agradecemos a José María Rivas, que estuvo muy pensativo el día de hoy, Jesús Amosurrutia, bueno, pues nuestro invitado, Marce, con su intervención muy buena y muy interesante. Paulino Solano también estuvo reflexivo, ya le tocará pronto también ser invitado para todo lo que tiene que ver precisamente con la naturaleza y la relación de los seres humanos con el resto de la naturaleza. A Irineo Pablo, admirado organizador de muchas cosas en Tlaxcala y en otros estados, como ya vimos con Quintana Roo y Gerardo Alcaraz. Gracias por estar, Gerardo, también. Pedro Caballero, que por primera vez está en este seminario desde Michoacán, desde Morelia. Esperamos que contar contigo más adelante, Pedro, y si nos dejas o me mandas tu domicilio, te mandamos algunos ejemplares de Constitución para ver si nos pudieras ayudar con algún comentario un poquito más adelante en alguno de los capítulos que son subsecuentes. Entonces, vamos a estar en contacto tú y yo por el trabajo que estamos haciendo para el evento que estamos programando, ¿no? Y ahí yo te haré llegar algunas constituciones. A José Sánchez también, muchas gracias. A Itza, a Luigi Alvarado, que siempre está aquí presente. A José Díaz desde Guadalajara. A Rosa María Nava, también de Ciudad de México. ¿Estás en Ciudad de México, verdad, Rosa María? Estoy en Tecama. Tecámac. Bueno, Tecámac. Sí, cerquita de la... ¿Tecámac es estado de Hidalgo o de Estado de México? Es Estado de México. México, Estado de México. Sí, es cierto. No, México. Y pues reiteradas gracias, Omar. Muy interesante tu ponencia, muy bien preparada. Y lo mismo Jesús Amosurrutia. Muchas gracias. Y José Díaz es de Ameca, Jalisco, no es de Guadalajara, es de Ameca, cerquita de Guadalajara. Bueno, pues por hoy sería todo. Hasta dentro de 8 días. Buenas noches. Muy bien. Todos. Buenas noches. Por cierto, déjenme decirles un algo, abrazo, Jesús muy buenas y noches. José María Rivas. Buenas noches a todos. Sí. El día de mañana, el seminario de autogestión económica y cooperativismo será a la 1 de la tarde. A la 1, por favor. No a las 9 de la noche, a las 8 de la noche.